Gracias. Muy bien. Corte. Ok. Pues otra vez, muy buenas tardes a todos ustedes. Una bendición tenerlos aquí con nosotros para aprender más acerca de el gobierno de la iglesia. Y en nuestra Federación de Iglesias tenemos un documento, es como nuestra constitución, ¿verdad? Para explicar el gobierno de la iglesia. Se llama el Orden de las Iglesias Reformadas Unidas de Norteamérica. La primera vez, aquí, ¿verdad? Ya hemos leído la introducción, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, y hoy vamos a enfocar nuestra atención en los artículos 4 a 6, pero antes que comenzamos, ¿verdad? Explicando los artículos 4, 5 y 6. Primero nada más quiero ofrecer una oración y, ¿verdad? Porque cómo dependemos de Dios para ayudarnos, ¿verdad? A entender mejor el gobierno de la iglesia y la preparación de los ministros, de los pastores. Así que vamos a orar. Ok, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, ¿verdad? Que somos miembros de tu iglesia. Y Señor, ayúdanos, Señor, a entender mejor el gobierno de la iglesia. Y hoy, esta tarde, nos toca entender mejor la preparación de los pastores cuando van al seminario y cuando están tomando sus exámenes para ser un candidato pastoral. Señor, ayúdanos a entender mejor este proceso y exactamente cómo trabaja, Señor. Y Señor, esto pedimos, Señor, por tu ayuda y por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a crecer en nuestra fe y también, Señor, mandarnos más pastores para obrar en tus iglesias y también para obrar, Señor, aquí y ayudar, Señor, a los miembros a crecer en su fe. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Pues, amados, nada más para que puedan entender, ¿verdad?, la organización de este documento. Los artículos 1 a 15 nos da una explicación de los oficios. Por ejemplo, reconocemos 3 oficios. Hay los pastores, los diáconos, los ancianos, ¿verdad? Y después nos explica las asambleas eclesiásticas, como, ¿verdad?, los líderes de la iglesia local, y también cuando hay reuniones eclesiásticas, nos explica eso de los artículos 16 a 36. Ya después, funciones y trabajo eclesiástico, desde los artículos 37 a 50, y ya al final, los artículos 51 a 66, es una explicación del proceso de la disciplina eclesiástica, ¿ok? Así que lo que estamos hablando en estos primeros artículos es una explicación de los oficios, de los pastores, después los ancianos, después los diáconos, ¿ok? Y lo que nos toca hoy es exactamente la preparación, exámenes de los candidatos que quieren ser pastores y exactamente lo que lo que preguntamos a los candidatos que quieren ser pastores y predicadores de la palabra de Dios, ¿ok? Así que, amados, si por favor, si están en esta página, pienso es la tercera página, y aquí por arriba dice artículo 4, al artículo número 4, la examinación del candidato, y aquí nada más les quiero leer, ¿ok? Y ya después vamos a hablar un poco más de lo que deben estudiar los pastores y, ¿verdad?, para ser pastor. Al concluir tal entrenamiento, un estudiante debe acercarse a su consistorio, es decir, los ancianos, para ser candidato para el ministerio de la palabra, el cual organizará su examinación en una reunión en el clásico, del cual su consistorio es partícipe. Nadie debe ser declarado un candidato para el ministerio hasta que haya sostenido una examinación en la reunión de este clasis
en la presencia de su consistorio, de su experiencia y fe cristiana, de su llamado al ministerio, de su conocimiento de las Sagradas Escrituras, en ambos el lenguaje original y en las traducciones al español de las tres formas de unidad, de la doctrina cristiana, de la ética cristiana, de la historia de la iglesia, de el orden de la iglesia, de su conocimiento y aptitudes en cuanto a las tareas y deberes, responsabilidades del ministerio de la palabra, especialmente en la preparación y la predicación de sermones, al llevar a cabo este examen en la presencia de su consistorio, es decir, los ancianos, y el asesoramiento concurrente de los delegados en esa reunión de clases, el consistorio debe declararlo un candidato para el oficio del ministerio de la palabra. Okay. Así que, amados, nada más le quiero dar algunos ejemplos de cómo trabaja todo esto. ¿Ok? Ok. Le quiero dar el ejemplo del nuevo pastor de Faith URC en Beecher, ¿verdad? Nathan Voss. Ok. Así que nosotros llamamos a Nathan Voss y él pasó por este proceso para ser un candidato, ¿verdad? Su examen de licenciatura y ya después su examen de candidatura. Y aquí les decimos todas estas preguntas, ¿ok? Así que si nos damos cuenta, en medio de este párrafo, ¿verdad? A donde dice, en la presencia de su consistorio, de su experiencia y fe cristiana. Ahí comenzamos, ¿ok? Y si hay preguntas, me pueden decir, ¿sabe qué, hermano? ¿Qué significa eso? O de qué están hablando, ¿ok? Y yo le puedo darle más información. Así que cuando hablamos y conocemos al principio a Nathan Voss, antes no lo conocimos muy bien. Él vino de otra denominación, de otra iglesia reformada, así que no conocimos muy bien. Era un amigo de Ryan Swale, y Ryan Swale, que antes era maestro con nosotros, ¿verdad? Él y su esposa Ryan, ahora está en Canadá. Ryan nos dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un compañero del seminario, es buen predicador, es buena gente, ¿verdad? Es un hombre piadoso y es un, ¿verdad? Etcétera. Así que deben considerar a él. Así que después de ese proceso hubo una entrevista entre los ancianos, los diáconos y los pastores, una entrevista con nosotros y con Nathan Voss. Hablamos con él de su experiencia, de lo que piensa de la iglesia, el gobierno de la iglesia, de su fe, de su teología. Y sí, pienso que tal vez Nathan. Y ya después el primer proceso que ocurrió fue el examen de licenciatura. Y en ese examen de licenciatura, primero hablamos aquí nos dice de su experiencia y fe cristiana. Así que en ese examen, ¿verdad? La examen de Nathan, le hicimos la pregunta, por favor Nathan, ¿nos puedes comentar de su testimonio, ¿verdad? ¿Cómo te salvó Dios? ¿Cómo era su niñez? ¿A dónde asistió a la escuela? ¿Verdad? Háblanos de su fe cristiana, cómo vives tu fe, ¿verdad? Tu tiempo de devociones en la palabra, tu vida de oración, todas esas preguntas. Que él no solamente estamos de acuerdo en nuestra teología, ¿verdad? Pero también que él es un hombre piadoso y queremos saber y dar y escuchar evidencia de su fe cristiana, ¿verdad? Que toma su fe cristiana en serio. Así de eso se trata eso. Por favor, platícanos de tu vida cristiana y también de tu conversión y de tu testimonio. Ok. Ya después, aquí otra cosa que le preguntamos es, ¿cómo sabes que Dios te ha llamado a ser pastor, verdad? Aquí de tu llamado al ministerio. Y para saber eso, amados,
um, para entender si alguien es pastor o, ¿verdad? O ha recibido ese llamado. Cuando hablamos acerca de esto en el seminario o en la iglesia, tiene dos aspectos. Un varón tiene un deseo de predicar. A mí, por ejemplo, me da ganas predicar, enseñar, ¿verdad? En la iglesia. Y también Nathan tiene ganas para predicar, ¿verdad? Tiene ganas, ¿verdad? Ya está como quiere proclamar la palabra de Dios. Y no solamente se trata del deseo personal, un deseo interno que quiere ser pastor, pero también se trata de la iglesia quiere confirmar y también la iglesia le quiere dar esa oportunidad de predicar, ¿verdad? Durante nuestro servicio. Así que desde el año, ¿qué año fue? El año 2019, fue 2020, no, I'm sorry, tal vez en el año 2020, en agosto, tuvo la entrevista con Nathan, hace más de un año, y ya en septiembre, él estaba predicando en Beecher, así que desde septiembre hasta enero, él estaba predicando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y también en febrero, así como 6 meses estaba predicando. Y los hermanos de Beecher saben, ok, ¿qué piensan de los sermones de Nathan? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué piensa? ¿Está bien? Sí, nos gusta. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces ya el tiempo de su examen, yo pienso fue en febrero o marzo, y ya en ese examen, entonces le hicimos más preguntas, ¿verdad? De su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Así que hubo pastores que le estaban preguntando, ¿verdad? Ok, Nathan, le voy a hacerles preguntas de la Biblia, de tu testimonio, de tu vida cristiana, y también le vamos a hacerles preguntas de la Biblia. Yo te voy a leer un pasaje y me vas a decir a dónde en la Biblia encontramos este pasaje. Así que, por ejemplo, ahorita le voy a dar una prueba, ¿ok? Y ustedes me dicen a dónde se encuentra, ¿ok? Ok, aquí les leo, ¿ok? Por ejemplo, alguien leyó, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si le preguntamos a Nathan, ¿a dónde se encuentra ese? Y vamos a decir, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿ok? O también puede ser de otra forma, puede ser esto. Por favor, Nathan, ¿me puedes decir, verdad, un resumen del libro de Romanos? ¿Ok? Puede ser eso. O también, Nathan, de qué salmo leemos estas palabras, ¿verdad? Y puede ser esto. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Salmo 23, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dónde leemos los 10 mandamientos? ¿Verdad? Hay 2 lugares. Sabemos Éxodo 20, Deuteronomio 5. Ajá. Ya, Deuteronomio 5, ¿verdad? Sí. Y así, ¿verdad? Entonces, el hermano le hacemos preguntas a ver si tiene conocimiento de su Biblia, ¿verdad? Yo sé que a veces cuando hablo con Teo o con Mago y les pago, ¿qué estás leyendo? Oh, hermano, estoy leyendo Ezequiel, estoy leyendo Romanos, estoy leyendo Jueces. Y ustedes me dicen qué están leyendo. Y Nathan, ¿qué estás? ¿Verdad? Y les hacemos pregunta. Y otra cosa que le preguntamos también, amados, que aquí nos indica, en ambos el lenguaje original y en las traducciones, ¿verdad? Así que él va
darnos diferentes sermones. Un sermón del Nuevo Testamento, un sermón del Antiguo Testamento, y lo debe estudiar en, ¿verdad? Aquí que nos dice, ¿verdad? En el lenguaje original. Así que, por ejemplo, si le decimos, ok, Nathan, escribiste un sermón del Salmo número 1. Ahora, Nathan, aquí le voy a dar un pasaje del Salmo número 1 y me lo debes traducir. Lo debes leerlo en hebreo y ahora lo debes traducir nada más usando el hebreo, ¿verdad? No usando su Biblia en inglés, nada más en hebreo. Lo debes leerlo y después traducirlo, ¿verdad? Aquí. Entonces aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. Así que, por ejemplo, debe escribir un sermón del Salmo 1 y después leer un versículo o ciertos versículos en hebreo, leerlo en hebreo y después traducirlo, ¿verdad? Y también y ya después en el Nuevo Testamento puede ser también, si nos damos cuenta de, no sé, Juan 3, ¿verdad? Jesús y Nicodemo, un sermón acerca de lo que pasó con Jesús y Nicodemo en el Nuevo Testamento, leerlo en griego y ya después traducirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque nosotros leemos, por ejemplo, tal vez este es el pasaje más famoso en el Nuevo Testamento, Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Así que ahora léelo en griego y lo vas a traducir. ¿Okay? Son ejemplos. Y ya después le toca escribir un sermón del catecismo y ya después, ¿verdad?, explicar bien el catecismo. ¿Ok? Y aquí, amados, vamos a continuar. También necesita conocimiento de nuestras confesiones de fe. 3 formas de unidad, ¿ok? 3 formas de unidad. Así que cuando yo les hago la pregunta, ¿cuáles son las 3 formas de unidad? Son el catecismo de Heidelberg, la confesión belga, los cánones de Dort, ¿ok? Debe tener conocimiento de todo eso. Y ya después también le toca la doctrina cristiana, ¿ok? Y cuando hablamos de la doctrina cristiana está tratando de ciertos temas. La doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los últimos días, ¿verdad? Así que se trata de eso. Y ya después otra área de estudio es la ética cristiana. La ética cristiana. Y sinceramente de lo que se trata la ética cristiana es, por favor, ahora necesitas explicar los 10 mandamientos y cómo debemos aplicar los 10 mandamientos. Así que, amados, ustedes me dicen a dónde se encuentran los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿A dónde? Éxodo 20. Ajá, Éxodo 20, muy bien, ok. Así que en Éxodo 20, por ejemplo, si yo les hago la pregunta, ok, la cristiana ética se trata de los 10 mandamientos y cómo aplicar los 10 mandamientos. Cuando yo les hago la pregunta, ¿qué significa el primer mandamiento? Éxodo 20, el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es el significado? ¿Qué ordena Dios de nosotros según el primer mandamiento? Que no daremos imágenes Ujú. ni siquiera las estrellas en el cielo, Ya. ni los que están en la tierra, vamos a suponerlo como los animales, también puede ser idolatado también. Porque sabe que, hermano, cuando piensas eso, y Margarita, también, si puedes ayudar, por favor, nosotros somos diferentes a otras personas porque nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Los otros sí creen y sí adoran a otros dioses. ¿Y qué le llamamos esos otros dioses? Yeah. ¿Verdad? Pensamos de los ídolos, ¿verdad? Y, Pero no nomás, un ídolo no puede ser un honor, puede ser muchas cosas, las estrellas. Sí, porque ¿qué sería un ejemplo más? Todos me pueden dar un ejemplo. ¿Qué sería un ejemplo de idolatría? Y un ángel que baja del cielo puede ser ilustrado también. Amar lo que tú más quieres más que a Dios. Si hay algo que quieres más que amas a Dios, ¿verdad? Y puede ser la creación, ¿verdad? Ciertas personas, para ellos, el sol o las estrellas es mi Dios. Para otros es, no sé, puede ser hasta mi trabajo o algo, el dinero, puede ser idólatro. Si quieres algo más que Dios, ¿verdad? Ok, muy bien. Así que estas son las preguntas que le hacemos ¿verdad? A un candidato, ¿verdad? Una explicación y aplicación de los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque los 10 mandamientos se trata de cómo debemos amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Ok. Así que de eso se trata la ética. Y también otra cosa que es parte de su examen es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Y cuando pensamos en la historia de la iglesia, estamos diciendo, y en muchos casos le preguntamos, según ustedes y su conocimiento de la historia de la iglesia, si yo les hago esta pregunta, si pueden darme una lista de los cristianos más famosos, ¿verdad?, en la historia de la iglesia. Entonces, estos hombres le vamos a preguntar a Nathan, ¿por qué este varón fue importante? ¿Qué hizo? ¿Qué escribió? ¿Cuál fue su contribución a la teología? ¿Qué hizo, verdad, en la historia? ¿Verdad? Podemos pensar como de cuáles varones o... Billy Graham. Billy Graham, ¿verdad? Platícanos de Billy Graham. ¿Quién sería otro hombre como famoso en la historia de la iglesia? Luis Palau. Ok, también, ¿verdad? Que trabajó con Billy Graham. Sí, también, ¿verdad? Ajá, muy bien. Eso sí, Billy Graham, ¿verdad? Seguro. Luis Palau también. También que es doctor en teología, ha escribido libros de teología, Armando Dulce. Ok, Sí, se ha implantado iglesia también. Sí. Y si hablamos de tal vez personas que vivió después de la época de los apóstoles, por ejemplo, San Agustín, ¿verdad? Juan Calvino también. Podemos pensar de el que clavó sus tesis en la puerta de la iglesia en Alemania, Martín Lutero. Y esas cosas que le preguntamos a candidatos, ¿verdad? Por favor, ¿nos puedes dar un resumen de la contribución de tales personas que vivió hace muchos años y su contribución a la vida de la iglesia cristiana? Billy Graham, Luis Palau, puede ser Juan Calvino, San Agustín, Martín Lutero, también, ¿verdad? Otros varones, ¿verdad? Y también eventos importantes, ¿verdad? Así que, y eso se trata. Y otra cosa, ¿verdad, amados? Que debe explicar, que explicó Nathan cuando tomó su examen, su examinación como candidato, el orden de la iglesia. Así que él se puso a estudiar todo esto. ¿Sabes? Si por favor, amados, si por favor puedes fijarse en la primera página, a donde te da tabla del contenido, ¿verdad? Lo que estudió Nathan, ¿verdad?
fue todos estos artículos. Una explicación de los oficios, ¿verdad? ¿Cuáles son los deberes de los pastores, ancianos, diáconos, asambleas eclesiásticas, sus funciones y trabajos, la disciplina eclesiástica y el proceso de disciplina, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en disciplina eclesiástica, ahí leemos cómo debemos aplicar la enseñanza de Cristo en Mateo 18, para entender mejor el proceso de disciplina, ¿verdad? Primero hablamos con el hermano, ¿verdad? En privado. Y si dice, pues, ¿sabes qué? No, pues, entonces, si él no nos presta atención, llevo otro hermano. Y si todavía dice que no hice nada, entonces, y no nos está escuchando, entonces lo comentamos a los ancianos. Y los ancianos platican con él. Y dice que, ¿sabes qué? No voy a cambiar, ¿verdad? No estoy arrepentido. Entonces hablamos con otros pastores y otros ancianos de otras iglesias para recibir sus consejos, ¿verdad? Tenemos esta situación y este hermano no está arrepentido, así que hay un proceso. Sí está duro y ¿sabe qué, hermano? Sí está duro y nos da tristeza, bro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es un hermano que él estamos hablando con amor y cariño y él está nada más, no voy a cambiar, sí está duro, bro. Ya. Y otra cosa que también, ¿verdad? Que vamos a prestar atención en este examen es en el caso de Nathan, cuando pasó por este proceso, y es que ahora explícanos, Nathan, ¿qué haces para preparar un sermón? Tu preparación, ¿verdad? De un sermón. ¿Qué es lo que haces, verdad? Y en ese momento él nos explica, eso es lo que hago. Después él entrega a lo menos 3 sermones. Un sermón del Nuevo Testamento, un sermón del Antiguo Testamento, de un pasaje del Antiguo Testamento, y también una explicación de ciertas preguntas del catecismo, ¿ok? Para que sabemos a ver si puede predicar. Porque cuando damos un sermón, tienes que memorizar la Biblia, los versículos. Yeah. Porque si tú estás dando una explicación de, vamos a suponer que de Cristo, tienes que ir al Antiguo Testamento y en qué versículo lo dice para tú compararlos. Yeah. Porque si tú te equivocas, es herejía. Yeah. Sí, y sabe que, hermano, por eso es muy importante, porque el predicador, ¿verdad? Debe tomar mucho cuidado lo que dice, porque en los casos, pues, no queremos que el predicador está predicando herejías. Como dice, como estaba usted diciendo, ¿dónde dice en Isaías 6:53? Yeah. Tienes que comparar lo que es cierto, tienes que ir a Isaías, mira, aquí lo dice. Es lo que dice. Es una confirmación que, ¿me entiendes? Sí. Y si no sabes en qué versículo estás, ya te desviaste. Sí, y eso es lo que Porque no queremos. El que sabe te va a decir, mira, te equivocaste. Aquí dice y tú pusiste otra cosa. Sí. El que conoce la Biblia te va a reprender. Sí, porque sabe que, amados, yo sé que han escuchado muchos pastores y muchos predicadores y muchísimos estudiantes del seminario, y yo sé, en platicando con ustedes, luego se dan cuenta si es un buen sermón, ¿verdad? Si el sermón está explicando el pasaje, si el sermón, como está comentando Teo, ¿verdad? Si el sermón menciona otros pasajes y citas de la Biblia, Isaías 53 o etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? Que está hablando acerca de la misma cosa y comparando, y ¿verdad? Y para que está explicando todo en su contexto, ¿verdad?
Porque ustedes lo han escuchado en el radio y el internet y YouTube, ¿verdad? Hay predicadores que leen un pasaje, pero ya después hablan acerca de otra cosa. ¿Verdad? Esa es herejía. Sí, ¿verdad? Y porque pienso que el pueblo de Dios quiere saber, ¿sabe qué? Explícame este capítulo, este pasaje y lo que significa, y no debes desviar y, ¿verdad? Y olvidar del pasaje y ahora cambiar de tema y hablar de otra cosa. Si este pasaje se trata de los diáconos, nada más uso un ejemplo de los diáconos y por qué se formaron los diáconos. Fue para ayudar a las viudas, ayudar con la distribución de alimentos, para que los apóstoles se puedan dedicar más tiempo a la prédica y la oración. Entonces, ¿a dónde lo dice? ¿A dónde lo dice? Es Hechos 6, ¿verdad? Pero si yo, hablando de los diáconos y los apóstoles, si yo cambio de tema y hablo de milagros o de dinero o de prosperidad o de otra cosa, pues ya es mal. Como yo el otro día estaba platicando con unos testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios. Wow. Ellos creen que Jesucristo es un Dios, que fue una persona. Le digo, Wow. y yo le dije, ok, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres algo? Eso es, dice, me dijo, no, eso no lo sé, ¿cómo no lo vas a saber? La Biblia lo dice, le digo. En Juan 3:18. ¿Sabe lo que dice? Si el que tiene el Hijo tiene la vida. Dice la vida, ¿qué? La vida eterna. Pero si tú no tienes lo que es en Jesucristo, no tienes la vida eterna, vas camino a la condenación. Sí. Y te enseño otra cita. Que Jesucristo es Dios, porque en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega. Sí. Ese está acreditando que es Dios. Y también cuando dice Felipe, el que ha visto a mí ha visto al Padre. Hay muchísimos sitios donde Jesucristo que dice que es Dios. Sí, y sabe que, hermano, es muy bueno saber eso, hermano, porque yo sé que posiblemente durante la semana estamos hablando con muchas personas y es muy posible, ¿verdad? Que puede ser que durante la semana alguien nos toca la puerta y son testigos de Jehová y nos van a decir sus cosas, ¿verdad? Que, pues van a decir, pues el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza. ¿Verdad? Van a decir otra cosa, o Jesucristo no es Dios, o según, ¿verdad? No sé si son testigos de Jehová o los mormones. Los mormones pienso que dicen que pues Cristo y Satanás son hermanos. What? ¿Los mormones? También dicen. What? ¿Verdad? Dicen como, pero si no sabemos la palabra de Dios, ¿verdad? Si no tenemos conocimiento de la palabra, nos van a decir muchas cosas, pero para nosotros la manera que contestamos es que sabes que eso es lo que dice la palabra. Si quieren saber, por ejemplo, que Cristo es Dios, nada más, por ejemplo, el ejemplo más famoso, y como estamos hablando de esto, hermano, es bueno, es muy bueno. Podemos indicarles el Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, porque aquí en Juan capítulo 1 nos indica esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Y ya después, ¿verdad? Aquí como nos indica, ¿verdad? Que el verbo hecho carne. Y también le dio una cita de Lucas, le dice, hasta María le dice, hasta María, en Lucas dice, yo me regocijo en el Dios de mi salvación, Jesucristo, dice. Ahí le digo, mira, aquí lo dice, Jesucristo es Dios. Porque cuando hay personas que están diciendo cosas que no están bien, son herejías. Nosotros debemos tener mucho conocimiento de la Biblia para que podamos indicar a dónde nos dice en la palabra, ¿verdad? Que Cristo es Dios y etcétera, ¿verdad? Okay. También ellos no creen en el infierno.
Ya, algunos no. Pues sabes que es muy interesante. Mi hija estaba hablando con una muchacha y esta muchacha dice que no creo en el Dios de la Biblia. Yo creo en los cielos, pero no creo en el infierno, ¿verdad? ¿Y sabe quién habla más del infierno de cualquier otra persona? Jesucristo, ¿verdad? Así que si nosotros tenemos conocimiento de la palabra, podemos explicar nuestra fe. Hablo más del infierno. No, es la verdad, ¿verdad? So, así es, sí, hermano. Así que cuando hablamos, ¿verdad?, de lo que debe estudiar un pastor y sinceramente lo que deben estudiar todos nosotros, no solamente los pastores, pero todos debemos ser estudiantes, ¿verdad? Eso viene Jesucristo a librarnos. De la condenación, digo. Y porque cuando hablamos con diferentes personas, puede ser a donde vivimos, o en el trabajo, o entre nuestra familia, y ¿verdad? Es bueno saber a dónde en la Biblia enseña eso, a dónde Cristo es Dios, ¿verdad? Por ejemplo, y todo eso. Okay. Por eso es bueno saber esos versículos, porque tú lo estás comparando. Sí, y cuando Nathan pasó por este proceso, ¿verdad? Yo, junto con los ancianos de Beecher, junto con los diáconos, junto con los otros pastores y los otros ancianos, estaban escuchando sus respuestas. Y si hubo una duda, entonces, Nathan, dijiste eso, pero puedes aclarar algo que dijiste, ¿verdad? Porque no estoy muy claro. Pero por la gracia de Dios, todo salió muy bien. Y así debe ser un pastor bien preparado que estudia en el seminario, que tiene conocimiento de todas estas áreas de estudio, para que cuando hay una pregunta les puede contestar, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues sabes qué, amados, para la otra vez vamos a hablar del artículo 5 y si nuestro querido hermano Margarito puede ofrecer una oración. Y sí, porque sabe que, hermano, nada más para que sepan ustedes, el hermano Santiago Stafford va a tomar su examen. ¿Verdad? Así que sí, también podemos, y pienso que Arnold también va a pasar por este proceso. Así que Arnold Laver y Santiago Stafford, y si Mago, si por favor puedes ofrecer una oración. Señor, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, te damos un día más de vida. Gracias por la bendición, por el amor, por la familia en Cristo Jesús. Pedimos por el hermano González, Salón, por la lucha, y por el hermano González, que les des fuerza para seguir enseñando tu palabra, y que en estas redes sociales que llegue tu palabra, para que los prójimos, los hermanos, escuchen y aprendan de ti. Te damos gracias por los hermanos que se encuentran lejos de nuestras familias en la vida, protégelos, Dios, y que tu palabra se quede en nuestros corazones. Y como dice mi hermana, si hay una de sabiduría para entendimiento, paciencia, Señor, también fuerza y valor. Dando tu palabra, y también el hermano Santiago, Señor, dale entendimiento y sabiduría para que pueda pasar esta licenciatura, Señor, a nuestros hermanos y puedan dar tu palabra, Señor, con gozo y llevarla donde tú los mandes, Señor. Cuídanos y ayúdanos en esta semana, Señor, y que tu palabra la meditemos día a día, Señor, y aprendamos más y más de ti, Señor. Que mostremos el amor que nos has mostrado, Señor, manos humildes como nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos gracias por todo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amados. Gracias.